Buenas, mucho gusto. Mi nombre es Geraldine Arzayo Senao, soy estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad del SINUM. El tema que les voy a hablar el día de hoy va a ser el sistema de fuentes del derecho internacional público y el bloque de constitucionalidad en Colombia. Bueno, como introducción tenemos que desde los primeros años de labores de la Corte Constitucional, el conocido bloque de constitucionalidad ha guardado siempre una estrecha relación con el derecho internacional público. A decir verdad, el recurso de esta técnica jurídica foránea se debió a la necesidad de armonizar el contenido de principios de supremacía constitucional, el cual está estipulado en el capítulo 4, en el numeral 1 de la Constitución Política. Con aquel de primicia de derecho internacional, a partir de ese momento, gran parte de los desarrollos que ha conocido esta figura en Colombia se deben a la incorporación en un seno de numerosos valores, principios y reglas internacionales, las cuales no siempre vale decirlo de manera son suficientemente coherentes. De allí que resulte de interés establecer relaciones entre el sistema de fuentes formales de la legalidad internacional, tal y como aparece descrito en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Con los recientes desarrollos jurisprudenciales del mencionado bloque de constitucionalidad, cabe decir que en este orden de ideas el presente estudio se enmarca en los clásicos análisis de las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno, pero sin desviarnos ni centrar nuestra atención. Baby, no me jodas la vida. En este orden de ideas, el presente estudio se enmarca en los clásicos análisis de las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno, pero sin desviarnos ni centrar nuestra atención en áridos y superados debates dogmáticos entre defensores y detractores del monismo y dualismo jurídico, tal así como antes se les solía decir. En tanto que paradigmas explicativos de los mencionados relaciones entre sistemas jurídicos, por el contrario, buscamos centrar la atención en los diversos efectos prácticos que comporta el derecho que una norma internacional merece a la hermenéutica de la Corte Constitucional, la cual debe ser considerada como parte integrante del bloque de constitucionalidad. En suma, comenzaremos con el estudio de las normas convencionales, consuetudinarias y principios generales del derecho que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Segundo, en este examinaremos el rango y papel de las normas internacionales que no integran el bloque de constitucionalidad y como tercero tenemos las normas convencionales, consuetudinarias y principios generales del derecho que integran el bloque de constitucionalidad. Esta, a su vez, una vez incorporada la norma internacional al ordenamiento jurídico interno mediante las diversas vías, se dispone para tales efectos de la Constitución, ya vendría siendo automática, solemne o abreviada. Es preciso establecer cuál es su jerarquía en el sistema de fuentes nacional, por ejemplo, la supraconstitucionalidad y la constitucionalidad y supralegalidad, etc. A continuación, es necesario examinar cuáles son los efectos jurídicos que está llamada a desplegar en el estado correspondiente. En el caso colombiano, los anteriores análisis guardarán la estrecha relación con la creación jurisprudencial de un bloque de constitucionalidad y con los efectos especiales que el juez constitucional ha acordado a determinadas normas internacionales. Primero, requisitos para que una norma internacional haga parte del bloque de constitucionalidad. A lo largo de su jurisprudencia, la Corte Constitucional ha intentado establecer con claridad cuáles son las condiciones o requisitos que debe cumplir una norma internacional para ser considerada como integrante del bloque de constitucionalidad. En primer lugar, en lo que concierne a las normas convencionales, el juez constitucional ha sido enfático en exigir que éstas deben reconocer un derecho humano, con lo cual prima estaríamos ante un elenco bastante generoso y variopinto de tratados internacionales de carácter universal. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
y también encontraríamos la Convención contra la Tortura de 1984. Y como regional, el Pacto de San José de Costa Rica, como Protocolo de San Salvador, etc. No obstante, una segunda condición se deriva del propio texto del artículo 93 de la Constitución. El derecho humano y mención debe ser aquellos que no son susceptibles de limitación bajo estados de excepción, con lo cual nuestra lista se reduce a los instrumentos internacionales que recoge el derecho internacional humanitario, por tratarse precisamente de una normativa aplicable a situaciones de grave anormalidad y a unos cuantos derechos consagrados en las cláusulas de salvaguardia. Por ejemplo, el artículo 27 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. En cuanto al sistema de fuentes del derecho internacional público, más allá de estas condiciones, la Corte Constitucional ha considerado que la incorporación de una norma convencional en el bloque de constitucionalidad debe tener fundamento expreso en la Carta, el cual se encuentre sin lugar a dudas en los artículos 93 y 214, numeral 2. Ahora bien, los anteriores requisitos que debe cumplir la norma convencional han sido matizados en cierta forma por la Corte cuando estimó que los tratados internacionales que establecen los límites de la República también integran el bloque de constitucionalidad. Nótese bien que existe un fundamento expreso en la Carta, el cual es el artículo 101 de la Constitución. Indudablemente no versan sobre el derecho humano alguno. Además, la argumentación de la Corte Constitucional no es lo suficientemente clara, ya que en primer lugar sostiene tales tratados, los cuales harían parte del bloque de constitucionalidad, pero más adelante los jueces constitucionales se aprestan a afirmar que los tratados sobre los límites no tienen valor constitucional, sino un valor normativo similar al de las leyes orgánicas y las leyes estatutarias, es decir, ostentan una jerarquía intermedia entre la Constitución y las leyes ordinarias. En esta medida, las normativas que explica el Congreso de la República no pueden modificar lo dispuesto en los anotados convenios internacionales, cuyo contenido solo puede ser alterado mediante la suscripción de otro tratado que expresamente lo modifique, según se desprende lo dispuesto en el inciso segundo numeral, en el segundo inciso del artículo 101 de la Carta. Pareciera entonces que, a pesar de ser consideradas como normas integrantes del bloque de constitucionalidad, los tratados internacionales sobre límites únicamente son normas supralegales y no inconstitucionales, como sí lo son los instrumentos internacionales sobre el derecho internacional humanitario. Esta supralegalidad, por los demás, es susceptible de ser salvaguardada por vía de la acción pública de constitucionalidad. No obstante, en un fallo más reciente, la Corte Constitucional insistió en el carácter constitucional de las mencionadas normas convencionales en los siguientes términos. Por ejemplo, los tratados de fronteras, los cuales ya estaban perfeccionados al momento de entrar en vigencia en la Constitución, no pueden ser demandados, puesto que en el fondo son normas que integran el bloque de constitucionalidad, y esos acuerdos internacionales, junto con algunos convenios de derechos humanos, tenían estatus y jerarquías diferentes a los otros tratados en el ordenamiento colombiano. Vale decir que se vuelven a equiparar en cierta medida los tratados internacionales sobre límites con aquellos que versan sobre derechos fundamentales. Y, por otra parte, en lo que concierne a las normas consuetudinarias, la Corte Constitucional no ha dudado en sostener que las pertenecientes al derecho internacional humanitario integran el bloque de constitucionalidad de manera automática, más cuando nuestros jueces han confundido en ocasiones las nociones de normas de jus cogens o derecho imperativo. En relación con los principios generales del derecho, un análisis de los fallos de control de constitucionalidad automático nos muestra que con suma frecuencia los jueces han examinado la validez de las disposiciones internas a la luz mencionadas. En efecto, los principios de proporcionalidad, razonabilidad, necesidad e idoneidad, tan caros a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han servido para adelantar los respectivos juicios de constitucionalidad a los derechos legislativos.
Pues bien, el estado de cosas que hemos examinado se ha complicado innecesariamente a nuestro juicio con la introducción a partir de 1999 de una distinción que no termina de ser operativa y que por lo contrario dificulta la labor de quien pretendía hallar claras líneas jurisprudenciales entre el bloque de constitucionalidad y así pues el primero está integrado por disposiciones que tienen un rango normativo superior a las leyes ordinarias, aunque a veces no gocen de rango de constitucionalidad. Su función es la de servir referente necesario para la creación legal y para el control constitucional y estaría conformado por el artículo de la Constitución, el cual está incluido en el preámbulo, y las leyes estatutarias, las leyes orgánicas y algunos tratados y convenios internacionales sobre los derechos humanos que admiten ser limitados bajo estados de excepción y los instrumentos internacionales sobre límites. En contrapartida, el segundo compromete aquellos principios y normas que han sido normativamente integrados en la Constitución por diversas vías y por mandato expreso a la Carta, como es el caso de los tratados internacionales del derecho internacional humanitario, los cuales vendrían siendo el artículo 93 de la Constitución, y aquellos sobre derechos humanos que no admiten suspensión durante situaciones de anormalidades. Una vez examinadas algunas fuentes del derecho internacional que hacen parte del bloque de constitucionalidad, analicemos la función que están llamados a cumplir en el ordenamiento interno los principios de derecho internacional público. ¡Quieto! Función de los principios generales del derecho internacional. Los principios generales del derecho internacional, por ejemplo el principio de autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las diferencias y el respeto por las fronteras y la no intervención, entre otros, no son propiamente fuentes formales del derecho internacional público en la medida en que se trata de un conjunto de procedimientos encaminados a dar origen a determinadas reglas jurídicas internacionales. Por el contrario, estamos en presencia de unas normas que aparecen recogidas en tratados internacionales, costumbres universales y regionales, o incluso en actos jurídicos unilaterales de organizaciones internacionales, como es el caso de ciertas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y cuya función es la de sentar las bases para la convivencia pacífica entre los pueblos. La incorporación de los principios generales del derecho al ordenamiento jurídico interno se ha operado de manera automática por vía del artículo 9 de la Constitución y actualmente hacen parte también del bloque de constitucionalidad. La función práctica de estos principios ha sido clara, es fijar derroteros para el diseño y ejecución de ciertas políticas públicas internas, en especial en materia de paz, y orientar el manejo de las relaciones exteriores de Colombia. En tal sentido, en sentencia del 24 de enero de 2001, con ocasión de una demanda contra alguno de los artículos de la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, la Corte Constitucional consideró que los principios de derecho internacional que propongan la solución pacífica de los conflictos externos y señalan el deber de todo un Estado de no recurrir en primera instancia a la amenaza o al uso de la fuerza son plenamente aplicables al conflicto interno colombiano, pues aquellas son reglas de conducta que imponen interpretación de los derechos y deberes constitucionales. La consecuencia práctica de la aplicación de tales principios fue clara. Los órganos políticos tienen amplio margen de discrecionalidad para diseñar los mecanismos de solución pacífica de conflictos. Así pues, el ejercicio de las facultades discrecionales con que cuenta el presidente de la República en materia de manejo de orden público y política de paz debe ser acorde no solo con el texto de la Constitución, sino con todos los principios esenciales del derecho internacional, en otros términos, la norma internacional, en este caso el principio del derecho internacional, el cual orienta el ejercicio de una competencia constitucional, pero al mismo tiempo termina siendo fuente y sustento normativo de la misma. En tal sentido, la legalidad internacional se nos presenta como un límite a la actuación del jefe de Estado y simultánea como un fundamento de la misma. En otros casos, y parece ser el sentido concreto del artículo 9 de la Constitución, el cual es el principio de derecho internacional, donde está llamado únicamente a orientar el ejercicio de la política exterior del Estado colombiano. Al respecto, sin embargo, no podemos dejar de examinar algunos interesantes planteamientos vertidos por el magistrado
Montealegre, en su salvamento del voto al fallo el 29 de agosto del 2001, con ocasión del control de constitucionalidad de un tratado internacional entre la República de Colombia y el Reino de España, a propósito del tema de España, a propósito del tema de la nacionalidad. En el citado texto, el juez diciente planteó la existencia de un bloque de constitucionalidad específico y ampliado, adicional al bloque de constitucionalidad general que sirve como parámetro de constitucionalidad para todas las leyes, el cual comprometería a los principios del derecho internacional y cuya función sería la de adelantar un juicio de constitucionalidad previo e integral de los tratados y de sus leyes aprobatorias en la medida de que aquellos son, por excelencia, la materialización de una realización de exteriores y compromisos internacionales de un Estado. Cabe advertir que para el autor del salvamento de voto, ese bloque de constitucionalidad específico y ampliado comprendería únicamente a aquellos principios de derecho internacional que han llevado a ser considerados como normas imperativas y de jus cogens. Vale decir, el juez constitucional, al momento de ejercer el control de previo y automático sobre el instrumento internacional y la correspondiente ley aprobatoria, deberá confrontar estos últimos con aquellas normas que, a la luz del artículo 53 de la Convención de Viena de 1969 sobre derecho de los tratados, no admiten norma en contrario. A nuestro juicio, el planteamiento resulta interesante, mas no desprovisto de ciertas dificultades al momento de ser ampliado en la práctica en el efecto, que ya desde la sentencia C 027 de 1993, en el asunto de la demanda de inconstitucionalidad contra el concordato, la Corte Constitucional venía recurriendo a la noción de normas de jus cogens con el fin de encontrar un fundamento sólido a su labor de salvaguarda del texto fundamental, y en el caso en concreto hizo las veces de este juez internacional para dejar sin efectos un tratado internacional vigente. No obstante, los mismos son problemas del pasado, los cuales encontraríamos en el presente. Sin duda, a pesar de que la noción y la función que están llamadas a cumplir las normas imperativas no ofrecen duda alguna como quiera que aparecen recogidas en un tratado internacional, continúa sin existir un listado o catálogo al menos mínimo de las mismas, quizá en materia del derecho internacional humanitario, donde sí existe suficiente consenso en la doctrina jus internationalista en cuanto a su carácter de normas de jus cogens, pero no ocurre lo mismo cuando todas las normas convencionales de que de alguna manera tienen una relación con los derechos humanos. De aquí la dificultad práctica de ejercer tal variedad de control de constitucionalidad. Además, estimamos que este último debe hacerse a la luz de todos los principios del derecho internacional y no solo frente a algunos de ellos. De hecho, la Corte Constitucional así lo ha entendido, por ejemplo, en materia de tratados internacionales de cooperación y amistad con otros estados. 3. Funciones de las normas convencionales y consuetudinarias que integran el bloque de constitucionalidad. A. El efecto imperativo. El artículo 93 constitucional dispone: los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Se trata en esencia de una fórmula consagrada, el efecto interpretativo, que están llamadas a producir las normas internacionales en el ordenamiento jurídico interno. Su origen se remonta al artículo 16 de la Constitución portuguesa de 1976 y fue retomado por el constituyente español de 1978. Ya respondí. Los derechos fundamentales que la Carta Política reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados internacionales incorporados en el ordenamiento español que versen sobre la misma materia. En pocas palabras, el efecto interpretativo consiste en que el contenido y alcance de las normas constitucionales y, a fortiori, las legales, deben ser fijados tomados en cuenta lo dispuesto en los tratados internacionales ratificados por Colombia. Nos encontramos, en consecuencia, ante una aplicación por mandato constitucional del método de interpretación sistemático. Ahora bien, la conformación del sistema
no se limita a tomar en cuenta el tratado internacional que regule el tema de nuestro interés. Será necesario, además, buscar la interpretación del mismo que el mismo haya realizado un tribunal internacional, como en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas providencias sirven a su vez de criterio auxiliar para fijar el contenido y alcance de ciertas disposiciones constitucionales y a fortiori legales. En tal sentido, la Corte Constitucional, en sentencia 19 de enero del 2000, sostuvo que es indudable que la jurisprudencia de las instancias internacionales encargadas de interpretar esos tratados sobre derechos humanos constituye un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas constitucionales sobre derechos fundamentales. Más recientemente, en sentencia 11 de abril del 2002, sostuvo nuestro juez constitucional, la Corte Interamericana en el intérprete autorizado de la Convención Americana y cuya jurisprudencia es entonces relevante para determinar el alcance de los derechos constitucionales en la Constitución Política, el artículo 93, tal y como esta Corte Constitucional lo ha precisado en numerosas oportunidades. Otro tanto ha ocurrido en materia de tribunales penales internacionales, como se manifiesta en el fallo del 4 de diciembre de 1995, cuando la Corte Constitucional recurrió a la jurisprudencia sentada por el Tribunal Penal Internacional de Nuremberg en los siguientes términos. Dice: las órdenes superiores, aun dadas a un soldado, no pueden considerarse como un atenuante cuando se han cometido crímenes espantosos y enormes consciente, cruelmente y sin excusa o justificación militar. La participación en crímenes como estos no se ha requerido nunca de un soldado, y éste no puede ampararse detrás de un requisito mítico que obedecía al militar a toda costa como excusa para la comisión de estos crímenes. Es fuente de derecho internacional. Además, el principio de ejecución de buena fe de los tratados internacionales demanda una correcta y efectiva ejecución judicial interna de los mismos, so pena de violar el principio pacta sunt servanda, de tal suerte que una sentencia un juez no puede desconocer lo prescrito por un instrumento internacional. Al mismo tiempo, está en la obligación de aplicar la norma internacional cuando sea el caso. Reconocimiento de los derechos subjetivos al favor del particular. El gran asalto cualitativo que conoció con el derecho internacional público a lo largo del siglo XX fue haber pasado de un derecho exclusivamente interestatal a uno cuyo protagonista, cada vez más, es el individuo. La base para todo esto consiste en la aplicación de la técnica jurídica según la cual se admite los tratados internacionales, reconozca los derechos subjetivos a la persona y al mismo tiempo le interpongan obligaciones cuyo desconocimiento puede llegar a comprometer su responsabilidad penal internacional. En este es el caso del fundamento teórico tanto del derecho internacional humanitario así como el derecho internacional de los derechos humanos. Y en este orden de ideas, si bien es cierto que existen diversas instancias judiciales y cuasi jurisdiccionales internacionales del orden universal y regional, en los últimos años se ha interesado por el respeto a los derechos de la población civil en situación de conflicto armado, bien sea internacional o interno, y que no podemos pasar por alto la existencia de algunos tribunales penales internacionales, ad hoc en grados de sancionar las violaciones graves al derecho internacional humanitario. Es sabido que la protección respecto de los mencionados derechos subjetivos queda en gran medida en manos de los jueces internos. Colombia no ha sido la excepción a la regla. A decir verdad, debido al agravamiento del conflicto armado, los jueces nacionales se han visto ante la necesidad de interpretar y aplicar a casos concretos las normas y principios fundamentales del derecho internacional humanitario en diversos ámbitos, como son la protección cautelar de los derechos fundamentales en el curso de las hostilidades, de represión penal de las violaciones masivas y sistemáticas de las normas del derecho internacional humanitario y del derecho internacional humanitario. La reparación patrimonial a las víctimas por actuaciones imputables a agentes del Estado o en ciertos casos a particulares que han actuado en la aquiescencia o tolerancia estatal. Al respecto, conviene de detenernos el papel que ha cumplido el juez de tutela. La acción de tutela fue concebida en términos generales como un mecanismo específico, directo, preferente y sumario de protección de los derechos constitucionales fundamentales. Pero en los últimos años, la tutela se ha erigido no solo en la institución procesal más importante en nuestro medio para salvaguardar el goce de los derechos humanos
en tiempos de paz, sino durante situaciones de conflicto armado interno, aunque bien entendido con enormes dificultades para alcanzar tan importante cometido. Desbordaría el propósito del presente estudio analizar las sentencias proferidas de la Corte Constitucional en sede de revisión de fallos de tutela que guardan una relación con la protección de los derechos subjetivos reconocidos a las personas por el derecho internacional humanitario. De aquí, hemos decidido limitarnos a realizar una presentación general del tema. Desde esta perspectiva, conviene señalar que desde 1992 hasta la fecha la jurisprudencia de nuestros jueces constitucionales han abarcado el estudio de problemas aparentemente muy dispersos, pero todos estos se encuentran intimadamente relacionados con la protección de los derechos de las víctimas de las hostilidades. El problema metodológico estriba en que tales inconvenientes difícilmente admiten ser objeto de proceso de sistematización coherente y a lo mejor resultaría ser un tanto reduccionista. De tal suerte que preferimos enunciar inter alia los siguientes a las garantías de los derechos a la vida reinsertados de los grupos armados y los derechos asistenciales de los desplazados internos, la protección de la población civil ante las amenazas de ataques armados y la labor de los jurados de votación en zonas de confrontación bélica. También la ocupación de bienes inmuebles por parte de las Fuerzas Armadas del Estado y las amenazas contra los profesores, imputables y agrupaciones paramilitares. En cada uno de los asuntos arriba señalados, el juez de tutela hubo de recurrir en sus fallos de distintas medidas a las normas convencionales, consuetudinarias y a los principios generales del derecho internacional humanitario. Aunque dicho sea de paso, interpretaciones que de esta realizó no siempre fueron ni las más afortunadas ni las más acordes con el fin último de esta normatividad internacional. Lo cierto es que como resultado de esta labor hermenéutica, el juez constitucional ha sentado importante jurisprudencia sobre varios problemas jurídicos que atañen al curso de las hostilidades y que incluso pueden llegar a tener cierta incidencia en el proceso de paz, a saber, la determinación de contenido y alcance de ciertos derechos fundamentales en un contexto de conflicto armado, el manejo del orden público frente a los poderes del juez de tutela y la ponderación entre necesidades militares y consideraciones de la humanitaria, la obediencia debida, los conflictos entre derechos individuales y colectivos, así como la difícil protección de los derechos asistenciales de las víctimas de las hostilidades. En suma, por fuerza de las circunstancias, la acción de tutela se ha convertido en un medio judicial efectivo para proteger de manera cautelar el disfrute de determinados derechos subjetivos reconocidos a los no combatientes por el derecho internacional humanitario, cuando estos se encuentren amenazados o vulnerados por una acción o omisión imputable a una autoridad pública, en especial los miembros de las Fuerzas Armadas. Y la eficacia real de estos importantes fallos, empero, se ve limitada por la irracionalidad propia de las hostilidades y porque en casos como estos es cierto que el derecho se detiene ante los hechos. Tercero, rango y función de las normas internacionales que no integran el bloque de constitucionalidad. Un último aspecto que debemos estudiar es referente al rango y función que están llamadas a cumplir en el orden interno colombiano. Aquellas normas internacionales que por vía jurisprudencial no integran el bloque de constitucionalidad, pero antes de desarrollar tal labor, mencionemos algunos argumentos esgrimidos de la Corte Constitucional para haber operado en tal exclusión, a saber, inexistencia de una disposición constitucional que los incluya en el texto de la Carta Política, los cuales nos resulta muy discutiblemente tomado en cuenta a las numerosas referentes que figuran en el texto fundamental a materias como la integración económica, razones procesales y prácticas de control constitucional que justifican esa decisión, como lo son de carácter contingente de los tratados internacionales que versan sobre el comercio. Dificultad de confrontar cada ley con una multiplicidad de normas convencionales, cuya vigencia en ocasiones está sometida al principio de reciprocidad, y finalmente la Corte aduce que la inclusión al bloque de constitucionalidad del acuerdo comercial que se estudia también desconocería la fuerza normativa de la Carta y la naturaleza del control constitucional, y pues la Corte estaría obligada a confrontar dos normas de la misma jerarquía, la cual la ley aprueba el comercial y la que se considera infringida. En este orden de ideas quedarían excluidos del bloque de constitucionalidad inter alia, los tratados internacionales
referentes al tema de enorme importancia para el país, como lo son el comercio internacional de bienes y servicios. Por ejemplo, el Tratado Constitutivo de la Organización Mundial del Comercio, la cooperación en materia económica, la integración subregional, la inversión extranjera, la protección de la propiedad intelectual e industrial y los derechos de autor y la transferencia de tecnología. Desde esta perspectiva, la inviolabilidad de los mencionados instrumentos internacionales por parte del legislador no estaría garantizada por vía de la acción pública de constitucionalidad, como lo ha sostenido en varias oportunidades la Corte Constitucional. Además, un estudio minucioso sobre la manera como se lleva a cabo a lo largo de los años el control previo y automático de constitucionalidad sobre los instrumentos internacionales muestra que existe un marcado desequilibrio de la intensidad del mismo, en función principalmente de la materia sobre la cual versa el mencionado instrumento internacional. Sin duda, aquellas integraciones económicas, comercio internacional, cooperación y diversas áreas del conocimiento y de la ciencia han sido tradicionalmente objeto del juicio de constitucionalidad de baja intensidad, el cual se refleja en la extensión misma de las sentencias y, por el contrario, los tratados internacionales sobre extradición, narcotráfico o incluso el concordato con Santa Sede fueron examinados de profundidad por los jueces constitucionales. En suma, los tratados internacionales que no integran el bloque de constitucionalidad gozarían tan solo de un carácter legal y, consecuencia de salvaguardia de su integridad, quedaría en cabeza del juez contencioso administrativo por vía de la acción de nulidad o de nulidad y restablecimiento, según el caso aclarado que en el caso de las normas del derecho comunitario andino, el juez colombiano goza además del recurso de inaplicar, en el caso concreto, la norma interna contraria a las disposiciones supranacionales. Y cuarto, a modo de conclusión, la Constitución de 1991 rediseñó completamente las relaciones entre el derecho internacional público y el derecho constitucional colombiano. A decir verdad, se trata de un verdadero proceso de ósmosis facilitando por la actividad pretudinaria en la Corte Constitucional. Así, actualmente en Colombia, y recordando al juez inglés Blackstone, International Law is part of the law of the hand, esta brillante labor judicial, a pesar de todo, no ha sido ajena a ciertas incoherencias y exceso en el establecimiento de clasificación y tipologías carentes, en algunos casos de efectos operativos claros y con todo nuevos e interesantes desafíos en la materia se esperan con la reciente ratificación por parte de Colombia del Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional. Bueno, compañeros, espero que les haya gustado la lectura y nada, que tengan una feliz